¿Qué pasaría si te enteraras que, muy pronto, tu vida llegará a su fin? Verán, a muchas personas esto los devasta. Oh, estoy tan triste, extrañaré este mundo. Bueno, yo no extrañaré este mundo. Lo que Pedro dice es fundamental. Cuando pienso en lo que Pedro ha dicho a la luz del hecho de que sabe que morirá pronto, ¿saben quién viene a mi mente? Moisés. Moshe Rabbeinu, como lo llaman en el judaísmo. Cuando Moisés supo que moriría, Moshe empezó a invertir lo que le quedaba de vida en Yahoshua, es decir, en Josué, hijo de Nun, porque él sabía que Josué lo reemplazaría como líder. Pedro es un hombre diferente al Pedro de antes cuando era discípulo de Yeshua durante su ministerio terrenal. ¿Qué lo cambió? Él fue testigo de la resurrección. Él habló con el Señor resucitado. Y él, además, recibió al Espíritu Santo. Por lo tanto, al ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, al conocer al Salvador resucitado y al recordarlo ahora con una mentalidad transformada, recordar lo que presenció, todas estas cosas han causado que él sea un hombre muy diferente. Y no solo diferente, sino un mejor discípulo, un siervo de mayor impacto, un precioso instrumento para los propósitos de Dios. Y permíteme compartirte lo siguiente. Cuando tú crees en el Mesías resucitado, cuando tú lo invitas a tu vida por medio del mensaje del Evangelio, tú serás lleno de ese mismo Espíritu Santo, y Él vendrá a morar en ti para guiarte, dirigirte, empoderarte y cambiar tu vida, y tú te encontrarás en la maravillosa aventura de servir a Dios, creciendo, madurando y, al igual que Pedro, convirtiéndote en un instrumento precioso para los propósitos de Dios. Bien, iniciamos la semana pasada nuestro recorrido por Segunda de Pedro. Estudiamos la primera parte del capítulo 1 y ya estamos listos para la segunda parte del mismo primer capítulo. Les invito a tomar sus Biblias y abrirlas en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, pues en instantes iniciaremos con el verso 12. Este verso 12 inicia con un doble negativo. Algunas veces en el idioma griego, el doble negativo tiene el propósito de dar énfasis. Significa no, nunca, jamás. Es un término muy fuerte, pero en otras ocasiones es similar a cómo funciona en inglés y en otros idiomas, en los que simplemente convierte algo negativo en positivo. ¿De qué estoy hablando? Miren el verso 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, donde Pedro hablando dice, por lo tanto, yo siempre estoy prevenido. Literalmente dice, no estoy desprevenido. Así que no estar desprevenido significa estar prevenido o preparado. Siempre. ¿Y para qué él está siempre prevenido o preparado? Dice aquí, para recordarles a ustedes estas cosas. ¿Qué cosas? Pues las cosas de las que hablamos al concluir el estudio pasado. Él hablaba sobre un llamado, el llamado que había sobre su vida. Y si tú has aceptado el Evangelio, también existe un llamado sobre tu vida. Dios quiere que le sirvas de un modo específico. Así que Él nos habla de su llamado y elección. ¿Qué significa elección? Que Dios te ha escogido. ¿Y cómo te ha escogido? Por el Evangelio. Tú te has convertido en escogido gracias a que has aceptado el mensaje del Evangelio. Y cuando haces esto, ¿qué más decía al final de nuestro estudio de la semana pasada? Que Dios proveerá una entrada segura al reino de Dios, lo cual nos brinda algo precioso, nos brinda confianza. Ahora sabes que hay promesas de reino esperando por ti y que tú experimentarás una eternidad de reino. Por lo tanto,
tú deberías sentir una enorme gratitud en tu corazón, una gratitud que debería impactarte a ti, lo que haces, las decisiones que tomas, y motivado por esa gratitud, vivirás de manera sacrificial. Eso es lo que Pedro está haciendo. Él no está invirtiendo en sí mismo, sino invirtiendo en otros, lo cual producirá dividendos eternos de reino para él. Dice entonces, por tanto, estando siempre preparado, les menciono, les recuerdo a ustedes en cuanto a estas cosas, y dice, cosas que ya conocen, es decir, ustedes ya saben esto. De hecho, ustedes han sido establecidos por estas cosas, y el término para ser establecido significa ser fuertes. Ustedes conocen y son fuertes en esta verdad presente. ¿De qué verdad está hablando? Bien, vamos a ver que Pedro se enfocará en un par de cosas. Estas verdades que le han impactado y que deberían también impactarnos a nosotros. Verso 13. Pero considero correcto, y este término correcto significa justo. Les he compartido que el término justicia se relaciona con la gloria de Dios. Así que dice, no solo que lo considera adecuado, correcto o apropiado, sino que dice, lo que voy a compartirles tiene que ver con la justicia, y el resultado de la justicia es la manifestación de la gloria de Dios. Y de eso es de lo que nuestra vida siempre debería tratarse. Eso es lo que deberíamos siempre anhelar, vivir, hablar y pensar de un modo que manifieste la gloria de Dios. Dice, considero justo, en tanto que estoy en esta... Y la siguiente palabra es la palabra tienda o tabernáculo. Nos habla de una estructura. Quizás no lo sepas, pero este término griego es la raíz de la que obtenemos la palabra piel. Nos habla de una estructura, un lugar de habitación, pero entendiendo correctamente el contexto, nos habla de su cuerpo. Entonces dice, en tanto que estoy todavía en este cuerpo, ¿qué hará? Nos habla de un compromiso, su compromiso de vida. ¿Y de qué se trata? De despertarles a ustedes en este recuerdo. Una y otra vez les dice, ustedes deben recordar esto, es fundamental, con el fin de que ustedes también vivan una vida que agrade a Dios. Pedro está completamente comprometido. Su vida refleja estas cosas. Y él sabe que con el fin de vivir una vida digna de alabanza, una vida que honre y que glorifique a Dios, estas cosas deben ser fundamentales para ellos, y por lo tanto, en tanto que Pedro viva, él se mantendrá recordándoles estas cosas, mencionándoselas a estos individuos. Mira ahora el verso 14. Sabiendo que en breve llegará la desmontada de mi tienda, de mi tabernáculo, es decir, de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Sabiendo que muy pronto, es lo que dice, yo voy a entregar esta tienda, dejar esta piel, es decir, voy a morir. ¿Cómo lo sabe? No es simplemente un presentimiento que tiene. No debemos ser gobernados ni por presentimientos ni por la experiencia, sino que él afirma que lo sabe. ¿Por qué? Dice aquí, tal como asimismo nuestro Señor el Mesías Yeshua, claramente me lo ha dado a conocer. Este es un término que implica hacer algo evidente. El Mesías mismo ha hecho evidente para Pedro que pronto, en poco tiempo, él morirá. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si te enteraras que, muy pronto, tu vida llegará a su fin? Verán, a muchas personas esto los devasta. Oh, estoy tan triste, extrañaré este mundo. Bueno, yo no extrañaré este mundo. Lo que Pedro dice es fundamental. Cuando pienso en lo que Pedro ha dicho a la luz del hecho de que sabe que morirá pronto,
¿Saben quién viene a mi mente? Moisés. Moshe Rebenu, como lo llaman en el judaísmo. Cuando Moisés supo que moriría, que Dios no aceptaría el ruego de Moisés para entrar a la tierra prometida, para que lo perdonara, cuando él supo que moriría, que Dios estaba siendo serio y no cambiaría de opinión, y que él no cruzaría el río Jordán, ¿qué hizo? Moshe empezó a invertir lo que le quedaba de vida en Yahoshua, es decir, en Josué, hijo de Nun, porque él sabía que Josué lo reemplazaría como líder. Así que él no se puso a lamentar su muerte, sino que volcó el propósito de sus últimos días a formar a la siguiente generación, a ese próximo líder, haciendo que Josué estuviese preparado para ese gran reto que asumiría, al reemplazar a Moisés y llevar al pueblo a la tierra, siendo él el líder, cuando ellos heredasen la tierra de Canaán, y una porción de esa tierra prometida entera en el lado oriental del Jordán, hasta descender por completo al río de Egipto, una asignación muy importante en cuanto a esa porción de tierra que Dios le prometió en primer lugar a Abraham. Así que, él dice, es claro para mí, el Mesías me lo ha hecho evidente, que voy a morir. Verso 15. ¿Qué hará él entonces? Dice, pero yo seré diligente. Es un término que implica urgencia. A veces se traduce como darse prisa, pero no es una prisa descuidada, sino una urgencia con propósito, con la debida diligencia para cumplir algo. Esto es lo que dice el verso 15. Pero seré diligente también para que en todo tiempo que ustedes vivan después de mi partida, entonces dice, cada vez que ustedes tengan oportunidad, luego de mi partida, de mi muerte, Pedro quiere que ellos sigan siendo influenciados. ¿Por qué? Dice aquí, por este recordatorio, por estas cosas que les estoy comunicando. Entonces les dice que sean mencionadas incluso después de mi partida. Él preparará a otros para discipular, para recordar, para animar, para exhortar a más individuos en las mismas verdades fundamentales. Esto es lo que les está diciendo. ¿Por qué? Pasemos al verso 16. Porque no, y aquí la palabra no es enfática, nos comunica la idea de una negativa, pero en un tono mucho más fuerte y enfático. ¿Por qué razón? Veamos lo que dice. Porque no son mitos hábilmente inventados. Es literalmente lo que significa este término, del cual se deriva la palabra mito en español o leyenda. Dice, porque no son mitos hábilmente inventados lo que ustedes han seguido. Eso no es lo que les hemos comunicado. Nosotros no les dimos a conocer mitos ni leyendas. Espero que sepan que yo resido en Israel y paso buena parte de mi tiempo asistiendo a conferencias dictadas por rabinos del judaísmo ortodoxo. Y con demasiada frecuencia oigo historias de lo que se conoce como el Midrash Rabbah y de otros textos rabínicos, que no son más que leyendas, cuentos de hadas y mitos folclóricos de los rabinos que no se basan en la verdad. La gente se emociona con estos cuentos, pero ellos están ciertamente de manera hábil comunicando mitos. Eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la verdad, y esto es lo que Pedro les está diciendo. Nosotros no hemos seguido ni les hemos dado a conocer a ustedes estos cuentos de hadas hábilmente inventados, sino que dice, les hemos dado a conocer a nuestro Señor, el Mesías Yeshua. ¿Cómo está siendo señalado? ¿Qué se destaca aquí en cuanto al Mesías Yeshua?
Noten lo que dice, tanto su poder como su venida. Esto habla de algo fundamental y es lo siguiente. Dios ha visitado a su pueblo, ha venido tomando carne humana y ha venido con poder. Esa es una de las razones por las que vemos el registro de tantos milagros. Eso demuestra el poder de Dios que Emmanuel, recuerden ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ha venido, ha visitado a su pueblo. Así que dice, les hemos dado a conocer a nuestro Señor, el Mesías Yeshua, quien ha venido con poder, y continuando nos dice aquí, pero no son cuentos de hadas inventados, sino que nosotros hemos sido testigos oculares de la majestad. Y entendamos esto bien, de la majestad de aquel. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.